Buenos días, queridos hermanos. Para los que están detrás de la pantalla, un abrazo fraterno, caluroso. Para los que están viajando, sigan pasándola bien, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Y nosotros aquí, hermanos, nos gozamos por estar cantando y alabando al Señor, pero sobre todo gozándonos en la salvación perfecta que el Señor nos ha dado en su persona maravillosa. Vamos a tratar de reflexionar de una manera lo más sintética posible. Para eso vamos a leer, hermanos, en el pasaje conocido de Mateo capítulo 17. San Mateo capítulo 17 es el relato de la transfiguración allí en el monte Tabor. Dice la Escritura, San Mateo capítulo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Estaba leyendo esta porción y desde el domingo pasado, hermanos, el Señor la puso delante mío, pero es para hacer una reflexión sobre este pasaje tan hermoso. Recordamos el texto que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es una promesa, hermanos, que el Señor hace a todos aquellos que siguen al Señor de corazón. Ahora, aquí vemos en el monte de la transfiguración que el Señor toma a 3 del círculo íntimo, y no es porque no haya amado a los demás, sino porque estaban más cerca del Señor, y seguramente a ellos, como también a nosotros, el Señor quiere revelarnos cosas en nuestra vida terrenal, aquí. El doctor Scofield, en sus maravillosos comentarios, habla de este pasaje y nos da la idea de
de este pequeño marco, un cuadro maravilloso de el Señor Jesús reinando en gloria. Nosotros hemos cantado coros que nos hablan de la humillación del Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Y luego el coro nos transporta a este estado, hermanos. Cuando nos habla del glorioso Señor, del Rey, que un día va a reinar. Y cuando le conocimos en su humillación, ¿no es cierto? Le vemos allí crucificado, coronado de espinas, y está en nuestra visión aquel que muere en la cruz del Calvario por mis pecados, por los tuyos, y entonces le recibimos como Salvador. Pero aquí el Evangelio, Mateo, Marcos y Lucas, los tres, nos hablan del Señor en su glorificación, no en su humillación, sino en su gloria. Este pasaje nos pinta el Señor en su reinado milenial en una forma muy sintética. Allí le vemos al Señor, entonces, lo vemos en gloria y nos hace acordar de haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estuvo como cosa que aferrarse de ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo y hallado en la condición de hombre, se humilló todavía aún más y fue a la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo otro nombre, nombre delante del cual un día se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y allí vemos al Señor entonces en su glorificación descrito por el apóstol Pablo en su reinado milenial aquí en este mundo. Reinado que ya habla el profeta Daniel cuando en su capítulo 2 nos dice de aquel, en la descripción del rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando el rey Nabucodonosor tiene aquel sueño, ¿no es cierto? Y entonces comienza a pedir que se lo interpreten. Una estatua cuya cabeza era de oro y sus pechos eran de plata y sus muslos de bronce y sus pies de hierro y de barro. Y allí está la descripción de toda la historia de la humanidad. Pero viene una piedra no cortada con mano de hombre que destruye aquella imagen. Y entonces Daniel, en perspectiva, en una profecía maravillosa, nos habla a nosotros de lo que iba a ser aquella piedra no cortada con mano de hombre, que es la persona del Señor Jesucristo, que iba a derribar todos estos imperios mundiales, históricos y mundiales, babilonio, medo-persa, el griego y el imperio romano por último, en la figura de los pies de hierro y de barro cocido, que todavía sigue vigente. Nos llamaba la atención cuando alguien nos describía las carreteras de Europa están fundadas sobre las carreteras que hicieron en el Imperio Romano. Todavía está vigente. Y un día, con el anticristo, este Imperio Romano surgirá nuevamente para que se cumpla la profecía de Daniel. Una piedra no cortada con mano de hombre, que es la figura del Señor Jesucristo, derribará estos imperios mundiales para reinar para siempre, porque dice la profecía que se erigirá un monte, y allí vemos al Señor, en el monte de la transfiguración, en un monte, demostrándole a sus queridos hermanos, sus discípulos, de cómo iba a acontecer. Entonces, lo vemos allí al Señor y vemos a Moisés, que ya glorificado, pasó por la muerte. Moisés, la historia de Moisés nos conmueve, porque siendo el hombre más manso, más humilde, un hombre que y que guió al pueblo de Israel a través del desierto, sin embargo comete el error. ¿Cuál, hermanos?
desobedecer al Señor en golpear la piedra, la roca 2 veces, en vez de hablarle. Y por eso el Señor no le permite entrar a la tierra prometida, pero sube al monte Nebo y entonces ve toda la llanura y los montes de la tierra de Palestina, la tierra amada, la tierra que fluye leche y miel, la promesa de Dios al pueblo de Israel, pero la ve y muere en el monte Nebo. Y Dios entierra a Moisés, pasó por la muerte. Pero vemos a Elías, y Elías es un caso especial, y es el profeta de Dios hablándonos de Moisés con respecto a la ley y de Elías con respecto a los profetas. Y Elías, que es el profeta de los profetas, hay una cosa muy importante en la vida de Elías. Aparece como un hombre que de la nada y comienza en el escenario terrenal profético de la historia del pueblo de Israel. Nos hace pensar a la persona del Señor Jesucristo. Y allí está Elías, y Elías va a ser transportado, va a ser llevado a la gloria. Y Eliseo le dicen, ¿sabes que es su discípulo? ¿Sabes que tu Señor va a ser quitado de ti en estos días? Sí, lo sé, callad. Y cuando Eliseo pide, que es el discípulo de Elías, pide la doble porción del espíritu de Elías, le dice el Señor que si viere a Elías cuando se va a la gloria del Señor, lo ve, lo mira, entonces recibirá la doble porción. Y Eliseo no le quita los ojos de encima a Elías, su maestro. Y entonces cruzan el Jordán y vuelven a cruzarlo. Y allí es transportado Elías. ¿En qué? En una carroza de fuego. Y se va Elías a los cielos. Nos habla del traslado de los creyentes en el Señor Jesús. Aquellos que todavía, como dice el apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses capítulo 4, nos habla del traslado de la iglesia antes que el Señor venga a reinar. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, dice el apóstol, los que hayamos quedado, seremos recibidos en el aire para estar para siempre con el Señor. Así, este esquema nos habla de estos personajes de la antigüedad, hablando en este maravilloso cuadrito que el Señor nos quiere mostrar de su gloria, viniendo a reinar aquí, a este escenario. Un día el Señor vendrá a reinar aquí sobre la tierra. Imagínense, hermanos, ¿qué será aquel reinado milenial cuando el Señor venga con su justicia, con su majestad, con su gloria? ¿En qué quedarán los reyes de la tierra, hermanos? Aquel que un día ocupó la cruz del Calvario, pero que es el creador de todas las cosas, reinará por 1000 años y luego por la eternidad. Pero habrá un reinado milenial, en el cual el Señor reinará de mar a mar, como nos describe el profeta Isaías, donde la osa pasará con el niño y el niño pondrá sus manos en la cueva de la víbora y no le picará y no le hará daño, y será un tiempo de maravillosa expresión, tiempo donde el pecado no hará el estrago que está haciendo ahora en el corazón de los hombres. Tiempo que el Señor vendrá y reinará desde Sión, desde Jerusalén, literalmente. Allí le vemos entonces, Pedro, Santiago y Juan todavía en la carne nos hablan de cada uno de nosotros, o de Israel también en la carne, esperando al Señor. Qué hermosa y maravillosa. Esto es muy lindo para estudiarlo, hermanos. Esta descripción del doctor Scofield en su Biblia. Cada uno de ustedes puede conseguirlo. Hay una multitud al pie del monte, entonces en el versículo 14, que están esperando y expectantes, y ahí estamos todos los que
no somos los de Israel y estamos esperando este glorioso acontecimiento. Entonces, deberíamos definir lo que significa el reino de los cielos. ¿Qué significa el reino de los cielos? Y el Señor reinando aquí sobre la tierra significa el gobierno mesiánico del Señor Jesucristo, el hijo del rey David en este mundo. Se le llama el reino de los cielos porque es el dominio de los cielos sobre la tierra, sobre este escenario terrenal. Hoy tan corrompido, tan desorganizado, tan devaluado en la moral y en todas las cosas. Sin embargo, el Señor un día en su reinado milenial reinará de mar a mar. Pero aquí quisiéramos traer una enseñanza práctica para esta mañana. Estaban con Jesús en el monte. Lindo cuando nosotros podemos subir al monte, hermanos. Hace unos instantes estábamos en el monte, ¿no es cierto? Cantábamos con todo el corazón y cuando nuestro hermano nos hablaba del Cordero de Dios, aquel Cordero sin mancha, sin contaminación, le miramos a Él y entonces todos juntos, como la iglesia, el grupo, la iglesia, el cuerpo de Cristo que era salvado con su sangre, nos vamos al monte y estamos allí, al lado del Señor. Hermoso. El monte nos habla en la palabra de Dios del gobierno de Dios, hermanos. Y es muy probable que el Señor haya mostrado allí en el monte Tabor esto, queriéndonos decir allí que nosotros subamos al monte. Ahora, allí estaban los discípulos. Y cuando ven esta escena, los que habían muerto, los que habían sido trasladados, hablando con el Señor en el caso de Moisés y Elías, estaban hablando con el Señor es el dominador de los espíritus, hermanos. No hay muerte que se le pueda, que pueda interponer la comunión del Señor y su poder, hablándole a los espíritus que han sido trasladados. ¿Qué consuelo nos trae a nosotros, hermanos, cuando pensamos que nuestros queridos hermanos que han sido llevados a la presencia del Señor todavía por el paso de la muerte, están a los pies del Señor? Y el apóstol Pablo dice, ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor, hermanos. Allí están deleitándose de las bendiciones de estar con el amigo inseparable, el poderoso Señor, que tiene toda la majestad y la gloria, pero todo el dominio sobre todos los poderes espirituales y celestiales. Allí es el Señor. Oh, hermanos, qué lindo que es esto. Pedro entonces le propone en este escenario al Señor, dice, bueno sería para nosotros. Pedro es el impulsivo de siempre que quiere estar proponiendo cosas. ¿Recuerdan ustedes cuántas cosas quiso proponer Pedro? Y Pedro le dice, Señor, bueno sería para nosotros. Querido hermano, qué bueno que es estar los juntos en armonía. Es como el buen óleo que baja de la cabeza hasta los pies, y es la bendición del cielo que enriquece y no añade tristeza con ella, hermanos. Qué bien que hacemos en reunirnos y alentamos a los hermanos que hoy no pudieron estar a reunirse con nosotros para disfrutar de la comunión los unos con los otros, de las canciones, de la lectura de su palabra, pero sobre todas las cosas, hermanos, porque está presente el Señor en cada uno de nosotros. Tú vienes con el corazón ocupado por el Señor y el Señor está en mi corazón. Y todos juntos elevamos la canción al cielo y entonces somos bendecidos los unos con los otros, allí en el monte de la santidad. Hay un himno muy lindo que nos habla, creo que es el 382, que dice, al monte de la santidad, oh Dios, con alegría iré. Dame tu luz y tu verdad, y hasta tu altar me allegaré. Lindas palabras, la de la poesía. Y allí está Pedro, bueno es para cada uno de nosotros. Y qué bueno es, hermanos, cuando cumplimos esto. Pero hay algo que a veces se entorpece, y es una nube.
Hermanos, aquí la clave está en cómo podemos nosotros diferenciar la nube. Evidentemente, hermanos, era una nube de gloria. A veces no sabemos diferenciar nosotros lo que es la nube de gloria. Allí estaba Israel siendo guiados por la nube de gloria. Y durante el día la nube hacía sombra al pueblo de Israel. Era la bendición, la compañía, pero también la sombra protectora del Dios eterno sobre el pueblo de Israel. La nube. La nube muchas veces es la bendición de la gloria de Dios, la Shekinah. Pero hermanos, nosotros somos tan incrédulos, a veces estamos tan en la carne, que no sabemos diferenciar si es una nube de gloria o una nube de juicio. A veces estamos aterrados, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en la duda. Y esa duda que viene al corazón muchas veces empaña la nube, el brillo y la gloria de la nube, de la Shekinah, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que sepamos diferenciar la nube de gloria de la nube de juicio. La nube de gloria se manifestará en cada uno de nosotros en el gozo, en la comunión los unos con los otros, en la adoración. Pero la nube de juicio que nosotros podemos hacer sobre nosotros mismos, hermanos, está influenciada por la carne. Hace unos días estábamos hablando sobre aquel pasaje maravilloso de Romanos capítulo 7, creo que es, y comienza el capítulo 8. Ahora no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero termina el capítulo 7, el apóstol Pablo, diciendo, hablándonos de la ley la fuerza que tiene la ley de la carne en cada uno de nosotros, diciendo estas palabras que realmente son desesperadas del apóstol Pablo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y nos hace el panorama completo cuando el apóstol Pablo, tomando la idea del derecho romano, piensa que aquel hombre creyente que no se puede despegar de la carne y de las dudas que vienen al corazón, lleva un hombre pudriéndose arriba de sus espaldas. Eso es lo que pregonaba el derecho romano. Usted ha asesinado, cargue con su cadáver. Y así llevaba hasta morir como aquel a quien habían matado. Lo cargaba. El apóstol Pablo toma esa figura y le dice, hermano, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por medio del Señor Jesucristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Aquí está entonces en saber diferenciar, hermanos, si la nube es de bendición. Allí está la presencia del Señor, la comunión, su gloria, su amistad, su consejo en su palabra. Pero muchas veces nosotros tomamos las nubes como algo que impiden la comunión con el Señor. Chicos, cuando tenemos que rendir un examen, viene la nube de la duda, porque no estudiamos todas las bolillas, ¿vieron? Ay, se me toma la número, la bolilla número 10, no sé nada. Y ahí está la nube. Fallamos. Tendríamos que haber hecho todo el programa, pero claro, no nos dio el tiempo porque tuvimos que pasear, tuvimos que hacer cosas, en fin, ¿no es cierto? La nube de la duda. Y viene la nube de la enfermedad. Y entonces trae a la familia el problema de la enfermedad, hermanos. Y pensamos que la enfermedad es terminal. Y pensamos también en las cosas que a veces hasta en los gestos que el médico hace
cuando nos dice, bueno, vamos a hacer tal cosa, y le estamos mirando la cara, y nos parece que ya nos está diciendo que es una enfermedad para terminar con nuestra vida. A veces no sabemos diferenciar, hermanos, la nube de gloria. ¿Por qué, hermanos? El Señor quiere bendecirnos con su comunión. Puede ser que nos haga pasar por la nube de la enfermedad, pero es para glorificar su nombre. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? En cierta ocasión quisiera, si ustedes me permiten, una reflexión sobre algo que pasó en mi vida. Allí estaba sufriendo mucho con mis intestinos. Y yo no sabía cómo hacer, porque era sufrir y sufrir y sufrir. Y había dudas. Y el médico no me quería entender porque la obra social estaba cañaca, ¿no? Como estaba por fundirse. Y entonces el médico no tenía interés en el paciente. Pero cambiamos la obra social. Y junto con eso, un día estaba en medio de mis angustias y problemas estomacales e intestinales, y voy a agarrar una revista de una hermana que había escrito desde Buenos Aires a España. Entonces, tomo una revista en una pila, saco una revista al azar, hermanos, comienzo a leer y empiezo a ver los síntomas que yo tenía. Parece mentira esto. Esto es lo que me está pasando a mí. Sí. Hermanos, era la nube de gloria que se quería manifestar. Yo estaba con la nube del temor, del miedo, pero el Señor quería manifestar su gloria en mi vida. Y entonces esta hermana estaba escribiendo y nunca hubiese pensado que aquel artículo viajaba a España, que volvía a Buenos Aires y yo lo tomaba en aquella mañana, hermanos. Dios es maravilloso en mostrarnos su voluntad. Lo cierto es que, bueno, cuando nos dimos cuenta tuvimos que operarme. Era un problema muy serio, había un problema terminal allí, pero el Señor manifestó su nube de gloria. El tema era saber y diferenciar cuál era la nube. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa en el servicio cristiano? A veces tenemos la nube de la duda. Yo tengo que confesar, hermanos, a veces no. Una vez me invitaron a ir al norte argentino. Y lo debo confesar delante de mi querida y amada congregación. Yo le dije, hermano, no voy a poder ir porque tengo problemas respiratorios. Y es cierto, hermanos. Tengo problemas respiratorios. Pero ¿por qué no haber confiado en la provisión de Dios? Me perdí la oportunidad, hermano. Ahora, entonces, vamos a ir concluyendo. Queridos hermanos, el Señor nos quiere mostrar su gloria. Vamos a dejar, y tenemos que diferenciar si eso es cierto, cuál es la nube. Si hay una nube de dudas en tu corazón, hermanos, tenemos 1 Juan 1:8, que si confesares con tu boca, Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Pero quería ir a 1 Juan 1:8. 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y allí, Señor, vemos tu gloria. Queridos hermanos, que podamos diferenciar la nube. Pero aquel que nos muestra su gloria es aquel que nos invita a venir a Él en la persona del Señor Jesucristo. Un día va a reinar de mar a mar, como dijimos al principio, pero hoy quiere reinar en tu corazón. Ábrele
las puertas de tu corazón para que Él sea verdaderamente el Salvador y el Señor de nuestra vida.